Todo fanático de la geografía conoce los microestados de Europa: Andorra, Mónaco, Liechtenstein, San Marino y el Vaticano. Algunas personas también incluyen a Luxemburgo en la lista. Yo lo he hecho antes, pero en realidad no es un microestado en la misma escala. Incluso puede albergar a muchos de ellos dentro de su territorio, incluyendo Singapur, el único estado-ciudad de Asia. Así que es pequeño, pero no tan pequeño. Sin embargo, hubo un estado-ciudad o microestado que solía existir en Europa, pero que ya no existe. La ciudad libre de Cracovia, en lo que ahora es el sur de Polonia. En un momento de la historia fue completamente independiente. Más o menos. Entonces, ¿qué le pasó? Su nombre oficial completo era la Ciudad Libre, Independiente y Estrictamente Neutral de Cracovia y su distrito. Hoy en día, al recordarla, además de preguntarse por su nombre tan largo, la gente suele pensar en ella como una especie de microestado fantasma. Fue un país diminuto y de corta duración que existió en una especie de estado de animación suspendida. Estaba rodeado de enormes imperios que no podían ponerse de acuerdo sobre quién lo anexaría, hasta que finalmente lo hicieron. Para entender qué era realmente este microestado, tenemos que verlo como una especie de extraño híbrido entre una república soberana y una zona ocupada. Sus fronteras no solo incluían la ciudad moderna, era una especie de mini-estado. Incluía la antigua ciudad de Cracovia en sí, pero también 3 pueblos más pequeños que la rodeaban: Grzanów, Trzebinia y Nowogora, así como otras 224 aldeas circundantes y sus respectivas tierras. Geográficamente era muy pequeño, cubriendo entre 1.164 y 1.234 kilómetros cuadrados, dependiendo de qué documentos históricos consultes. Para ponerlo en perspectiva, era solo un poco más grande que el Hong Kong actual o la isla de Martinica, así que tenía un tamaño bastante decente para ser un microestado. Cuando se estableció por primera vez en 1815, lo cual, si eres fanático de la historia, probablemente te da una pista de por qué fue creado. Pero vamos a llegar a eso en un minuto. Vivían alrededor de 95,000 personas dentro de sus fronteras. Durante las siguientes 3 décadas, debido a su configuración tan única, se disparó. Creció muy rápidamente, alcanzando una población de alrededor de 146,000 para 1843. Y eso es mucho para la época. La gran mayoría de estas personas, alrededor del 85%, eran católicos romanos, en su mayoría de Polonia y Austria, mientras que un 14% muy significativo era judío y el 1% restante pertenecía a otros pequeños grupos minoritarios. Era un núcleo denso, animado y culturalmente rico de la vida polaca, completamente aislado en un océano de tierras imperiales, a su alrededor de 3 diferentes imperios. La forma en que se gobernaba era bastante complicada y confusa, lo que quizá también contribuyó a que no sobreviviera. En teoría, era una república constitucional. Tenía su propia constitución, su propio parlamento llamado la Asamblea de Representantes, y un senado que manejaba los asuntos cotidianos. Incluso tenía su propio sistema judicial, sus propios libros de leyes, eventualmente su propia moneda, el Krakowskie Lity. Sin embargo, su soberanía era en cierto modo una ilusión. La ciudad libre tenía lo que se llamaba un estatus protegido, pero sus protectores eran exactamente los mismos 3 imperios que acababan de destruir y dividir Polonia: los rusos, los austriacos y los prusianos. Estas 3 potencias actuaban como los 3 tribunales protectores. Ellos tenían las verdaderas llaves del reino, por así decirlo, o de la ciudad. Cracovia no podía cambiar sus leyes, alterar su constitución ni tomar decisiones importantes de política exterior sin el consentimiento unánime de los 3 imperios. Se le ordenó estrictamente permanecer neutral, como lo decía el nombre. Eso significaba que no podía tener un ejército real para defenderse, solo una fuerza policial local y una milicia. Si alguno de los 3 imperios sentía que Cracovia se estaba pasando de la raya, podían, y de hecho frecuentemente lo hacían, enviar a sus ejércitos directamente al centro de la ciudad para restaurar el orden. Era un país con la correa corta, un estado soberano que existía únicamente porque sus vecinos se lo permitían y porque les resultaba conveniente. Pero si ya habían repartido toda Polonia entre ellos, literalmente borrándola del mapa, y tenían un control tan estricto sobre el gobierno de Cracovia, ¿por qué permitieron que existiera en primer lugar? ¿Por qué no simplemente anexarla por completo como hicieron con el resto de Polonia?
Para responder a eso, tenemos que analizar más de cerca la historia de la caída de Polonia. En su época, la mancomunidad polaco-lituana era uno de los estados más grandes y poderosos de Europa, pero para finales de 1700 se había debilitado políticamente. Estaba paralizada por un sistema de gobierno disfuncional donde cualquier noble podía vetar una ley y detener el funcionamiento de todo el parlamento. Algo así como el absurdo sistema de veto de la Unión Europea que tenemos hoy en día. Viendo una oportunidad, los tres vecinos agresivos de Polonia, Rusia, Prusia y Austria decidieron repartirse el país. Hicieron esto en 3 etapas separadas, conocidas como las 3 particiones de Polonia en 1772, 1793 y 1795. Después de la tercera partición, Polonia fue completamente destruida. Cracovia, la antigua capital real donde los reyes polacos habían sido coronados durante siglos, fue entregada al Imperio Austriaco. ¿Pero recuerdas cómo dije que 1815 era una pista sobre la razón de ser de Cracovia? Bueno, unos años antes de eso, llegó Napoleón Bonaparte. El emperador francés arrasó Europa, derrotó a los imperios que habían dividido Polonia y decidió recrear un pequeño estado polaco como su protectorado en 1807. Lo llamó el Ducado de Varsovia y Cracovia fue añadida como territorio a este nuevo ducado respaldado por Francia en 1809. Durante algunos años, los patriotas polacos pensaron que finalmente estaban recuperando su país, pero la suerte de Napoleón se acabó. Su invasión a Rusia fracasó miserablemente y para 1815 fue derrotado definitivamente. Con Napoleón fuera del camino, las potencias europeas victoriosas se reunieron en el Congreso de Viena en 1815 para redibujar el mapa de Europa y decidir qué hacer con los territorios que él dejó atrás. Cuando se trató del Ducado de Varsovia, Rusia y Prusia tuvieron una gran discusión sobre quién debería quedarse con Cracovia. Era una ciudad importante, tanto en lo simbólico como en lo estratégico y lo económico. Rusia la quería, pero Austria, cuyos límites estaban justo al otro lado del río Vístula, se negó rotundamente a permitir que Rusia tuviera una base tan cerca de su territorio. Prusia tampoco quería que ninguno de sus rivales se volviera demasiado poderoso, así que los 3 imperios llegaron a un punto muerto diplomático. Ninguno de ellos estaba dispuesto a ceder, y ninguno quería iniciar otra guerra masiva por una sola ciudad tan pronto después de haberse deshecho de Napoleón, ya que querían recuperarse de las enormes guerras que habían librado contra él. Así que llegaron a un clásico compromiso diplomático. Si ninguno de ellos podía quedarse con Cracovia, entonces nadie la tendría. Decidieron convertirla en una ciudad-estado libre y neutral. Era una zona de amortiguamiento político diseñada para mantener separados a los 3 imperios y evitar que pelearan entre sí. Así que Cracovia no se volvió libre porque a los imperios les importara la independencia de Polonia. Se volvió semilibre porque era la única manera de evitar un nuevo conflicto entre ellos. Sorprendentemente, aunque fue creado por intereses extranjeros, el microestado en realidad prosperó durante un tiempo. Porque los 3 imperios querían mantener las manos de los demás lejos del dinero de Cracovia, acordaron convertir la ciudad libre en una zona completamente libre de impuestos y aranceles. Esto resultó ser una bendición económica increíble. Cracovia no tenía derechos de aduana, los impuestos para los habitantes eran increíblemente bajos y tenía privilegios económicos especiales que le permitían comerciar libremente con los 3 imperios. Casi de la noche a la mañana, una pequeña república se convirtió en un imán para comerciantes, contrabandistas, emprendedores e inmigrantes de toda Europa. Se convirtió en un centro de liberalismo económico y capitalismo de libre mercado, en una época en la que el resto de Europa estaba fuertemente regulado por monopolios imperiales. Nuevos negocios surgieron por todas partes. Los textiles y la manufactura tuvieron una expansión explosiva y la ciudad se volvió más próspera de lo que había sido en mucho tiempo. La universidad local, la Universidad Jagiellónica, se convirtió en un refugio seguro para intelectuales, científicos y artistas polacos. Como ya no existía un estado polaco oficial, Cracovia se convirtió en el corazón cultural de una nación que ya no existía. Era el único lugar donde la lengua, la cultura y la educación polacas podían respirar un poco sin ser aplastadas de inmediato por los censores imperiales. Pero a largo plazo esta libertad tuvo un lado oscuro. Debido a que Cracovia era el único pedazo de tierra polaca libre que quedaba, naturalmente se convirtió en un imán para cada revolucionario, rebelde y luchador por la libertad polaco que quería expulsar a los imperios y devolverle la vida a Polonia. Para los 3 imperios protectores, la ciudad rápidamente pasó de ser una zona de amortiguamiento conveniente a convertirse en un nido peligroso de radicales políticos. Vigilaban la ciudad muy de cerca, aterrados de que las ideas revolucionarias que se gestaban ahí se extendieran a sus propias fronteras
y provocaran un levantamiento polaco masivo. La primera grieta en el sistema ocurrió en 1830, cuando un enorme levantamiento antirruso, llamado el Levantamiento de Noviembre, estalló en el reino vecino de Polonia, que estaba controlado por el zar ruso. Cracovia no se unió oficialmente a la guerra, pero se convirtió en la principal ruta de contrabando de armas, dinero y voluntarios que iban al norte para ayudar a los rebeldes. Cuando el ejército ruso finalmente aplastó el levantamiento en 1831, estaban furiosos con la ciudad. Los imperios decidieron que la neutralidad de la ciudad libre era un lujo que ya no podían permitirse. Ese mismo año, las tropas rusas entraron y ocuparon Cracovia, quedándose allí durante 2 años. Cuando se fueron, derogaron la antigua constitución y la reemplazaron por una mucho más estricta. Los poderes del parlamento local fueron reducidos drásticamente. El Senado quedó bajo la supervisión directa de los comisionados imperiales y la fuerza policial local pasó a estar bajo control austriaco. La poca libertad de la supuesta ciudad libre se estaba desvaneciendo rápidamente. Para 1836, los imperios ocuparon la ciudad de nuevo, esta vez durante 5 años, usando como excusa que Cracovia estaba dando refugio a refugiados políticos. Poco a poco estaba siendo asfixiada por sus propios supuestos protectores. El acto final de su existencia se desarrolló en 1846 y fue un verdadero desastre. Los nacionalistas polacos habían estado planeando un levantamiento masivo y coordinado en todas las partes divididas de Polonia. El plan era lanzar una rebelión simultánea contra Rusia, Prusia y Austria al mismo tiempo, pero las fuerzas policiales secretas imperiales eran muy buenas en su trabajo. Descubrieron el complot y arrestaron a la mayoría de los líderes rebeldes en Prusia y Rusia antes de que el levantamiento pudiera siquiera comenzar. El único lugar donde la rebelión realmente comenzó como se planeó fue Cracovia, el 20 de febrero de 1846. El levantamiento comenzó. Los rebeldes armados tomaron las calles y se declaró un gobierno provisional revolucionario. Los rebeldes emitieron un manifiesto radical que pedía la liberación total de Polonia, la abolición de la servidumbre y la concesión de derechos iguales a todos los ciudadanos, incluidos los judíos que vivían allí. Durante unos días el ambiente en la ciudad era electrizante. La gente pensó que el microestado iba a ser la chispa que reavivaría a toda la nación polaca, pero no se extendió a ningún lado. La revolución estaba condenada desde el principio. El ejército austriaco ya estaba apostado justo afuera de la ciudad y jugaron una carta política verdaderamente brutal. Las autoridades austriacas lograron convencer a los campesinos locales, muchos de los cuales eran austriacos en los alrededores, de que el levantamiento era solo un truco de los nobles ricos para hacerles la vida más difícil. Esto desencadenó un evento horrible conocido como la Masacre de Galitzia. En lugar de unirse a la revolución, estas bandas de campesinos enfurecidos se volvieron contra los terratenientes polacos adinerados. Masacraron a miles de personas y destruyeron cientos de casas señoriales. Con el campo en caos y sin ayuda proveniente de otras partes de Polonia, los rebeldes en Cracovia estaban completamente aislados. Los ejércitos austriaco y ruso rápidamente cercaron la ciudad. El gobierno revolucionario colapsó después de solo 9 días, y para principios de marzo, las tropas imperiales habían vuelto a ocupar la ciudad. Esta vez, los 3 imperios decidieron que estaban completamente hartos de seguir con esos juegos sobre Cracovia. El compromiso de 1815 estaba oficialmente muerto. Las 3 potencias se reunieron para decidir qué hacer con la problemática pequeña república. Prusia y Rusia, enfrentando sus propios problemas políticos internos, le dijeron a Austria que ya no les importaba la ciudad y le dieron a Austria el derecho de simplemente tomarla. Así que, el 16 de noviembre de 1846, la ciudad libre de Cracovia fue oficialmente abolida. Se le despojó de su independencia. Su constitución fue desechada y todo el territorio fue formalmente anexado al Imperio Austriaco. Fue degradada a una simple provincia, renombrada como el Gran Ducado de Cracovia y puesta bajo el gobierno directo de un gobernador austriaco. El microestado finalmente había desaparecido, reabsorbido por las mismas fuerzas imperiales que habían pasado los últimos 50 años tratando de borrar a Polonia de la existencia. Y Cracovia no volvería a ver la verdadera libertad hasta que los propios imperios colapsaron al final de la Primera Guerra Mundial y la soberanía de Polonia finalmente fue restaurada. Hoy es solo un microestado fantasma de Europa. También hay otros como Mursnet, Danzig, Fiume, Kospia y algunos más. Si quieres, puedo hacer otro video sobre ellos también. Es muy interesante conocer estos países que no sobrevivieron, sin importar lo pequeños que fueran.